Cuando Esteban me habló de esa conferencia, me dijo que los iban a arrestar, tenían que hablar sobre algo que estaba en sus corazones. That is true of the lesson that I am sharing today, that I titled Grace and Sanctification. Entonces, eso es cierto sobre el mensaje que voy a compartir hoy, que tiene el título La gracia y la santificación. And the main verse that started my thoughts on this subject is in Galatians. El versículo principal que me hizo pensar en este tema se encuentra en Gálatas, Chapter 3, verses 1 through 5. capítulo 3, del 1 al 5. But I want to give a little background to it for those who might not know. Me gustaría empezar dando algo de contexto, por si alguno no sabe. So during Paul's missionary travels, Durante los viajes misioneros de Pablo, the church was formed among Gentile Galatians. formó una iglesia entre los gentiles de los Gálatas. They heard the gospel and believed it with gladness. Escucharon el evangelio y con gozo lo recibieron. And sometime later, Y tiempo después, they were visited by other Jewish Christians from Jerusalem. ellos fueron visitados por otros creyentes judíos de Jerusalén, They were called Judaizers que la Biblia los llama judaizantes, because they believed that one must also conform to the Jewish law of circumcision. porque ellos creyeron que aparte de la fe también tenían que conformarse a la ley de Moisés, en particular la circuncisión. And why? ¿Y por qué? In order to have God's favor. Para poder recibir el favor de Dios. Hearing of this, Donde al escuchar eso, Paul wrote a strong warning to this young church. Pablo escribió una advertencia muy fuerte a esta iglesia joven. And we can read that letter in the book of Galatians in our Bible. Y podemos leer esa carta en el libro de Gálatas en la Biblia. In chapter 3, he says to them, En capítulo 3, él les dice, You foolish Galatians, oh, Gálatas insensatos, who has bewitched you, ¿quién los ha fascinado a ustedes? before whose eyes Jesus Christ was publicly portrayed as crucified? Ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado. This is the only thing I want to find out from you. Eso es lo único que quiero averiguar de ustedes. Did you receive the Spirit by works of the law, ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley or by hearing with faith? o por el oír con fe? Are you so foolish, Tan insensatos son, having begun by the Spirit? habiendo comenzado por el Espíritu. Are you now being perfected by the flesh? ¿Van a terminar ahora por la carne? Now, when I have read this many times, I was thinking in my mind, oh, those silly Galatians. Yo he leído esto muchas veces y antes pensaba en mi mente, los Gálatas están tontos. But when I looked more closely at what was said, Pero al examinar más sobre lo que dice, when I was studying for this, estudiando por eso, I realized that's me. me di cuenta, así soy yo, That's me. soy así. I have been bewitched. Yo he sido fascinado por estas cosas. And we know that nothing that's been bewitched came from the evil one. Y cuando eso sucede, eso proviene del diablo. And I was bewitched because I was living as though I could earn God's favor. Sí, me había engañado porque yo vivía como si pudiera ganar el favor de Dios. I had accepted Christ by believing, by hearing. Yo había aceptado a Cristo al oír, al creer. But then I thought, for sanctification, that I was supposed to do my part. Pero de ahí pensé, para la santificación, ahora me toca a mí. Because I wanted to please God. Y yo quería agradecerle a su lado. And I thought if I did this and this and this, I could earn more of His favor. Yo pensé, si yo hago tal cosa y eso y eso y eso, yo puedo ganar más y más del favor del Señor. That is a lie from the evil one. Eso es una mentira del diablo. A lie from the evil one. Es una mentira. And I have spent most of my Christian life
negatively affected because of the wrong motive in trying to please God. Yo he pasado mucho tiempo en mi vida cristiana afectado negativamente con ese pensado de que es una mentira del diablo. And how? Because I obviously have no problem with circumcision. Pero, ¿cómo? Porque yo no tengo problema con ese tema de la circuncisión. But I have the attitude that I have to do more than what Christ did to gain God's favor. Pero tenía esa actitud de que yo tengo que hacer más de lo que había hecho Cristo para ganar más el favor de Dios. By setting my goals Al poner mis metas, and rules, mis reglas, or rules that the churches have taught me to try to follow, o para obedecer las reglas que las iglesias me han puesto para seguir, to be better. para mejorar. So I was always striving to be holy through my own efforts. Entonces siempre me esforzaba a ser santa por mis propios esfuerzos. And condemning myself when I failed. Y cuando fracasaba, me condenaba. And when I briefly was successful, Y en los momentos de éxito, feeling proud of my self-willpower. tenía orgullo por mis propios esfuerzos. I'll give you one quick example. Un ejemplo rápido. Now, I don't believe I'm a glutton. No creo que yo soy glotona. However, with my body, I can choose some foods that are healthy and some foods that are not. Pero con mi cuerpo yo puedo escoger comer algunas comidas sanas y comidas no sanas. And when I'm stressed, Y cuando estoy estresado, when things keep me, do this, you gotta have that done. When I'm stressed, y cuando tengo que hacer estoy estresada, I will choose to eat food that I like that are wrong for me yo escojo comer comida que me gusta, pero que es mala, to make me feel comforted, para que ya esté cómoda. which it doesn't do Algo que no hace. because who is my comforter? Porque ¿quién es el que me da confort? The Holy Spirit El is my Espíritu comforter, Santo, not food, no la comida, the Holy Spirit. el Espíritu Santo. But I chose the food. Pero yo escogí la comida. And because of that, my body was affected. Y por eso mi cuerpo estaba afectado. And I felt condemnation Y me sentí condenado. because I failed. Porque fracasé. And yet I knew that Christ doesn't, I'm not under condemnation. Aunque sabía, ya no tengo condenación. And yet I was living under condemnation because I was condemning myself for not being more holy. Pero yo vivía con condenación porque yo me condenaba a vivir de una manera así. And a few years ago, I lost quite a bit of weight. Hace unos años bajé mucho de peso And people were going, oh, what happened to you? y la gente me decía, oh, ¿qué te pasó? And actually, I had dieted most of my life, but that time worked, but partly it was just because I said, Lord, I don't want to be fat. Please help me. Muchas veces en mi vida he hecho dieta, pero esta vez sí funcionó, porque dije, Señor, no quiero ser gorda, ayúdame. But when I lost the weight, Pero cuando bajé de peso, suddenly I felt I was more holy. de repente me sentí más santa. You know? And people thought I was more. Like, what's your secret? La gente me decía, ¿cuál es su secreto? And I would try to tell them, you know, and it's just like, that's folly. Y yo intenté decirles cosas y eso es una tontería. Because we will fail. Porque Even fracasaremos. when we do good things. Aún cuando hacemos buenas cosas. How many of you had purpose to pray early in the morning, every morning? ¿Cuántos de ustedes han puesto como hábito, yo voy a orar muy temprano cada mañana? Or do some other spiritual thing? I'm going to do this because that's what the real powerful Christians do. U otra disciplina espiritual. Yo voy a hacer eso porque es lo que hacen los cristianos más maduros. Have you succeeded? ¿Han tenido Did éxito? you get up and pray every morning since you decided to do that? Desde que tomaste esa decisión, te has levantado bien temprano cada mañana. Okay, I'm sorry. Are you done? I'm guessing nobody. Me imagino que nadie. Why? ¿Por qué? Maybe, yes, it's good to pray, Claro, es bueno orar. but when we create our own rules, Pero cuando creamos nuestras
And we want to hide from God Y de ahí queremos escondernos de Dios. because we betrayed Him in our minds. Porque en las mentes lo hemos traicionado. And it's so dangerous. I mean, I was miserable a lot of my Christian life because of failing in my holiness perfection. Y yo estuve triste tantos años de mi vida cristiana porque yo fracasaba en mi búsqueda de la santidad. Anyway, so why is doing this so dangerous? Entonces, ¿por qué es tan peligroso vivir así? We are told in Romans chapter 3, verse 20, Romanos 3:20 nos dice that because by the works of the law, none of mankind will be justified in His sight. Romanos 3:20, por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. For through the law comes knowledge of sin. Porque por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. The law was not given to us to make us holy. Dios no nos dio la ley para que seamos santos, Even though the law is good, aunque la ley sea buena. it was given to us so that we would come to see our own sins. Nos dio la ley para que podamos ver nuestros propios pecados. Because we don't naturally look at our sins that much. Porque naturalmente no queremos ver nuestros pecados. Well, that's the nature, can be referred to as the old Adam. Esa naturaleza pecaminosa se puede decir el Adán antiguo. And when we give the law for us to try to be righteous, Y cuando ponemos una ley para que nosotros seamos justos, what it does is it switches our old Adam to respond. eso hace un cambio que ahora el Adán antiguo de nosotros ya quiere contestar, ya quiere obedecer. When we're told, well, you can have anything in the garden, but not the one thing. No puedes tener cualquier cosa en el jardín, solo una cosita no. So what do? We want the one forbidden thing. ¿Qué queremos? La única cosita que no podemos tener. I'm going to get up really early every morning and pray for an hour. Voy a desvelarme cada mañana para orar una hora. But my old Adam said, no, you're not. Pero el Adán antiguo dice, no, no lo hagas. Because it doesn't like to, and I am still subject to temptation. Porque no lo quiere y yo todavía tengo tentación. We need to know our old Adam still dwells in us. Tenemos que entender que el Adán antiguo todavía mora en nosotros. It was never converted Nunca fue convertido or reformed. o reformado. Paul defines it as the law of sin. Pablo lo define como la ley del pecado. Now this scripture verses are really important for you to study. Hay unos versículos en Romanos 7 que son muy importantes para estudiar. 14 through 25. Romanos 7, del 14 al 25. Well, we know that the law is spiritual, Porque sabemos que la ley es espiritual, but I am fleshly, pero yo soy carnal, sold into bondage to sin. vendido al pecado. For I do not understand what I am doing. Porque lo que hago no lo entiendo. For I am not practicing what I want to do, Pues no practico lo que quiero, but I do the very thing I hate. sino que hago lo que aborrezco. However, Y if I do the very thing I do not want to do, si lo que no quiero, eso hago. I agree with the law Estoy de acuerdo con la ley, that the law is good. en que es buena. But now, no longer am I the one doing it, De manera que ya no soy yo quien hace aquello, but sin that dwells in me. sino el pecado que habita en mí. For I know that good does not dwell in me, Porque yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no habita el bien. that is in my flesh. En mi carne. For the willing is present in me, Porque el querer está presente en mí. but the doing of the good is not. Pero el hacer el bien, no. For the good that I want, I do not do.
pues no hago el bien que deseo, but I practice the very evil that I do not want. sino que el mal que no quiero, eso practico. But if I do the very thing I do not want, Y si hago lo que no quiero, I am no longer the one doing it, ya no soy yo quien lo hace, but sin that dwells in me. sino el pecado que habita en mí. I find then the principle Así que, that sin is present in me, queriendo hacer el bien, hay este de que el mal está presente en mí. the one who wants to do good. I already did that. For I joyfully agree with the law of God, the inner person. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. But I see a different law in the parts of my body, Pero veo otra ley en mis miembros waging war against the law of my mind, que se rebela contra la ley de mi mente and making me a prisoner of the law of sin. y que me hace prisionero de la ley del pecado The law which is in my body, que está en mis miembros. wretched man that I am, Miserable de mí, who will set me free from the body of this death? ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Thanks be to God, Gracias a Dios, through Jesus Christ our Lord. por medio de Jesucristo nuestro Señor. So then, Así que, on the one hand, I myself, with my mind, am serving the law of God. yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, But on the other, with my flesh, the law of sin. pero con la carne a la ley del pecado. Now, some claim that Paul is describing his condition before he got saved. Algunos creen que Pablo está refiriendo a su condición antes de ser salvo, But I don't think so, pero yo no creo, because I totally relate to everything that he described. porque personalmente yo entiendo muy bien lo que él está escribiendo. Secondly, the Apostle John, when he wrote his first John letter, También el apóstol Juan, en el primero de Juan, he was addressing Christians. habla con los cristianos. He was calling them my little children in the second chapter. Los dice, mis hijitos. But this is what he wrote in the first chapter, verses 8 and 10. Y en primero de Juan, capítulo 1, versículos 8, 9 y 10. And the we that he's referring to are Christians, Si decimos, es plural, está refiriéndose a los cristianos. say that we have no sin, Si decimos que no tenemos pecado, we are deceiving ourselves, nos engañamos a nosotros mismos. and the truth is not in us. Y la verdad no está en nosotros. If we confess our sins, Si confesamos nuestros pecados, he is faithful and righteous, Él es fiel y justo so that he will forgive our sins and cleanse us from all unrighteousness. para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. If we say that we have not sinned, Si decimos que no hemos pecado, we make him a liar, le hacemos a Él mentiroso and his word is not in us. y su palabra no está en nosotros. We tend to think more highly of ourselves than we really are. Solemos pensar mejor sobre nosotros mismos de lo que realmente somos. But it says in Jeremiah 17 that the heart is more deceitful than all else. Pero Jeremías 17:9 dice, más engañoso que todo es el corazón, And desperately sick. sin remedio. Who can understand it? ¿Quién lo comprenderá? Only God. He really understands what's in this heart. Solo Dios realmente entiende lo que está en ese corazón. Our sin nature is deeper than we know. La naturaleza pecaminosa va más profunda de lo que podamos entender. Isaiah 64:6 reminds us that for all of us have become like one who is unclean. Isaías 64, versículo 6 dice, todos nosotros somos como el inmundo, And all our righteous deeds are like a filthy rag or garment. y como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas. In fact, it gets worse. Pero va empeorando. Confidence in our own goodness La confianza en nuestra propia bondad is actually the greatest threat to our relationship
Es la amenaza más grande a nuestra relación con Dios. We need to remember that by the works of the law, Tenemos que recordar que por las obras de la ley, none of mankind will be justified in his sight. ningún humano puede ser justificado ante sus ojos. We also are told by Paul in Romans 9, verses 31 and 32, Romanos 9, del 31 al 32, también nos dice, where he writes, Israel, pursuing a law of righteousness, Pablo escribe, mas Israel, que iba tras una ley de justicia, did not arrive at that law. no alcanzó esa ley. Why? ¿Por qué? Because they did not pursue it by faith, Porque no iban tras ella por fe, but as though they could by works. sino como por obras de la ley. They stumbled over the stumbling stone. Tropezaron en la piedra de tropiezo, lo cual era Cristo. The law doesn't fix the sin problem. La ley no arregla el problema del pecado. It was never meant to. Nunca fue su propósito. Our sins are too deep. Nuestros pecados van demasiado profundo. Instead, it drives us to Jesus. Más bien nos lleva a Jesús. That is the purpose of the law. Ese es el propósito de la ley. We see our sins and then we go to Jesus. Vemos nuestros pecados y de ahí corramos a Cristo. Maybe the spiritual struggle with sin is normal for Christians in this present life. La lucha espiritual con el pecado es algo normal para los cristianos en esta vida. We simultaneously are sinner saints. Porque al mismo tiempo somos santos y pecadores. None of our heroes in the Bible were sinless. Ninguno de los héroes de la Biblia estaban sin pecado. Jesus' disciples, even after he rose from the dead, Los discípulos de Jesús, aún después de que él resucitara de la muerte, that in Mark 16:11 it says that, and when they, the disciples that had run away from the whole crucifixion issue, that when they heard that he was alive, en Marcos 16:11, los discípulos, dice, ellos cuando oyeron que él vivía and had been seen by her, Mary Magdalene, y había sido visto por ella, María Magdalena, they refused to believe it. no lo creyeron. Now Jesus had told the disciples at least 4 times, and who knows how many, what was going to happen, and that he would rise from the dead. They did not believe it. Por lo menos 4 veces Jesús les dijo explícitamente a sus discípulos, voy a resucitar de la muerte, y no creyeron. Not a great example for the mighty apostles. No es un buen ejemplo de los apóstoles poderosos. And then there's more examples. Y hay muchos más ejemplos. Moses. Moisés, We lift him high because he was a great man of God. pensamos muy bien de Moisés porque era un gran hombre de Dios, But he still had trouble with his anger. pero él tenía problemas del enojo. He killed someone because of his anger. Mató a alguien por su enojo. And he disobeyed the Lord at a very crucial moment because of his anger. En un momento muy crucial, él desobedeció al Señor. Not the sins of the people, but he was angry. Él estaba frustrado con los pecados de las personas, pero And because of that, he did not enter the promised land. y por eso él no entró a la tierra prometida. Abraham is known for his faith, for his righteousness. Reconocemos a Abraham por su fe, And it's true. y es cierto. However, he was not a perfect man. Sin embargo, no era un hombre perfecto. He feared the drought that had come upon the land when he was living in Canaan. Él temía la sequía, cuando no hay lluvia, sequedad, que cuando vivía en Canaán. And he took his family down to Egypt to keep themselves alive. Y viajó con su familia a Egipto para que se quedaran con vida. And he knew his wife was very beautiful. Él sabía que su esposa era hermosa. And he also feared that the Pharaoh would find out how beautiful she was and would maybe kill him and take her into his harem, yes. Y tenía miedo porque su esposa era muy hermosa. ¿Qué va a pasar cuando el faraón la ve? Él me va a matar a mí para llevar a ella una de sus esposas. Well, he just didn't do that once. He actually did it twice because he also went down to the Philistines, right?
Pero no solamente hizo eso una vez, lo hizo otra vez también con otra etnia. How would you feel if you were Abraham's wife? ¿Qué creen que pensaba la esposa de Abraham? It would have been really hard to forgive him the first time. Qué difícil perdonarlo la primera vez. How about when he does it again? ¿Qué tal la segunda vez? He was not perfect, No era un hombre perfecto. and yet God loved him because Sin embargo, el Señor lo amaba his righteousness. He trusted God. por su justicia que Most of prometía the el time, Señor. except for not in droughts. La mayoría del tiempo confiaba en el Señor. Anyway, and David. David David has been so mightily used by the Lord. el Señor usó a David de maneras maravillosas. He saw God intervene on his behalf for decades. Por décadas él vio como el Señor entró para ayudarlo de maneras milagrosas. God described him as a man after his own heart. Pero un hombre tras el corazón de nuestro Dios, His friend. su amigo, It's through David that Jesus Christ came forth. por la linaje de David, Mesías Jesús iba a salir. But David was not a sinless man. Pero David no era un hombre sin pecado. His own daughter ended up being raped by one of his own sons. Su hija fue violada por uno de sus hijos, uno de los hijos de David, su medio hermano, And he did nothing. y no hizo nada. And he also, later on in his life, he had how many wives? Tenía cuántas esposas al final de su vida, But he saw another woman that he was very attracted to, Bathsheba, tenía tantas mujeres, ¿verdad? Ahí está Betsabé, and committed adultery, ahí, adulterio, and then murder. y el asesinato, para descubrir lo que había hecho. Paul and Barnabas argued so much over Mark Pablo y Bernabé discutían fuerte sobre Marcos, that they split up. Did I say something wrong? Oh, and they split so that they didn't travel together for a while. discutían tan fuertemente que hubo una división, que dejaron de viajar juntos. The way I see it, in the past, I was a total sinner, just total sinner, did not know God. Entonces, en el pasado yo era una gran pecadora que no conocía a Dios. But in this short time of the present, I am a sinner saint. Pero en el I presente, que es un tiempo corto, yo soy pecadora todavía, pero ya santa. am saved, Soy salva, cristiana, but I still wrestle with sin. pero todavía lucho con el pecado. But in the future, Pero en el futuro I am going to be glorified. voy a ser glorificada. Sin pecado. Amén, gloria a Dios. Why God is doing that? He's doing it for our good. That's all I know. ¿Por But qué Dios lo hace de esa manera? Solo sé que es por nuestro bien. for us to try to say that we're not sinful or to wrestle with sin, we're deceiving ourselves, but we're also hurting ourselves. Pero si decimos que no tenemos pecado, no solamente nos engañamos a nosotros mismos, pero también estamos lastimándonos. Every single one in this room, we wrestle with sins, and we don't want to talk about it. They're embarrassing. Todos aquí estamos luchando con algún pecado y no nos gusta hablar de eso porque nos da vergüenza. And I'm not saying you need to tell everybody every one of your sins, No estoy diciendo que confesar cada pecado a cada persona, but you can acknowledge that we're all, no one is above sinning in this life. pero sí hay que reconocer que no hay ninguna persona que no está pecando en este día. That we're in this together, Estamos con este problema juntos. and we need to have compassion on one another Por eso hay que tener compasión el uno con el otro and encourage one another. y animarnos el uno al otro. Struggling against sin actually is a sign of spiritual life, Luchar contra el pecado es señal de vida espiritual not death. en vez de la muerte. Oh, you have these faces. Before salvation, Antes de la salvación, we were slaves to sin. éramos esclavos al pecado. It was a peaceful distraction. Era una distracción que nos daba paz. But when we became saved, Pero al ser salvos, the sins became apparent. We saw them. esos pecados
pecados ya lleguen a la vista, ya los podemos ver. And now we have to wrestle with them. Y ahora vamos a bailar. No, ahora hay que luchar con esos pecados. One Christian named Bob Carlyle wrote, Un cristiano llamado Bob Carlyle "The saints are just the sinners who fall down and get back up." dijo, los santos simplemente son los pecadores quienes se han caído, pero que se levantan. Proverbs 24:16 also says, Proverbios 24, versículo 16 dice, "For a righteous person falls 7 times and rises again." porque 7 veces cae para levantarse. That Vamos a fracasar, we will sin at times. vamos a pecar de vez en cuando, We will get up pero nos vamos a levantar and keep following Jesus y Christ. seguir adelante siguiendo a Cristo. Aleluya, gloria a Dios. Our spiritual growth actually increases Nuestro crecimiento espiritual en realidad aumenta with greater, with, you keep making noises, maybe you should move it here. No lo distraigas. No, but it increases with greater dependence on and submission to Christ. Nuestro crecimiento espiritual en realidad aumenta con una mayor dependencia y sumisión a Cristo. Amén. Escuchaste. Dependence on self-will power, depends on self-will power, Depender de la propia fuerza de voluntad is a form of works that is destined to fail. es una forma de trabajo de obras destinada a fracaso. Amén. Amén. Paul shared with us in 2 Corinthians 12, 9 through 10, Pablo dice en 2 de Corintios, capítulo 12, that, del 9 a 10, and he said that God told him when he was wrestling with an issue that my grace is sufficient for you. que Pablo tenía algún problema, dice que Dios me dijo, me basta mi gracia, For power is perfected in weakness. pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Most gladly, therefore, Por tanto, muy gustosamente, I would rather boast about my weaknesses, me gloriaré más bien en mis debilidades, so that the power of Christ may dwell in me. para que el poder de Cristo more en mí. Therefore, I delight in weaknesses, Por eso me complazco en las debilidades, in insults, en insultos, in distresses, en in privaciones, persecution, en persecuciones, in difficulty, en angustias, in behalf of Christ. por amor a Cristo. For when I am weak, Porque cuando soy débil, then I am strong. entonces soy fuerte. Sanctification is really a daily exercise in dying to ourselves. La santificación es un ejercicio diario cuando morimos a nosotros mismos, Where our gaze is continually redirected donde nuestra vista continuamente está siendo redireccionada from the accusing power of our sin del poder acusador de nuestro pecado and toward the sufficiency of our Savior, hacia la suficiencia de nuestro Salvador, who sanctifies us by the Holy Spirit's power. que nos santifica por medio del poder del Espíritu Santo. It means dying to ourselves, Quiere decir morir a nuestros deseos, our needs, nuestras necesidades, our wishes, deseos, our desires, and our impulses. deseos, impulsos. More about dying and rising Se trata de morir y levantarse, than reforming. más que reformar. 1 Corinthians 1, 8 through 10 is a good example of this with Paul and his fellow co-workers. Segunda de Corintios 1, del 8 al 10, es un buen ejemplo de esto con Pablo y sus compañeros. He writes, "For we do not want you to be unaware, brothers and sisters, Él escribe, porque no queremos que ignoren, hermanos, of our affliction which occurred in Asia, acerca de nuestra aflicción sufrida en Asia, that we were burdened excessively, porque fuimos abrumados sobremanera, beyond our strength, más allá de nuestras fuerzas, so that we despaired even of life," de modo que hasta perdimos la esperanza de salir con vida, because they basically, some of the churches turned against them. porque
veces les dieron la espalda. Indeed, we have a sentence of death within ourselves, De hecho, dentro de nosotros mismos teníamos la sentencia de muerte, so that we would not trust in ourselves, a fin de que no confiáramos en nosotros mismos, but in God who raises the dead, sino en Dios que resucita a los muertos, who rescued us from so great a danger of death, el cual nos libró de un peligro tan grande como la muerte. and will rescue us. Y quien va a rescatarnos, He on whom we have set our hope, Él, quien tiene nuestra esperanza, he will yet deliver us. aún nos va a salvar. That is how we are when we fall. Así somos cuando caemos. We need to look to Christ. Tenemos que mirar hacia Cristo. He is the lifter of our heads. Es Él quien nos levanta la cabeza. He is always going to be our hope. Él siempre va a ser nuestra esperanza. Never leave us nor forsake us. Él nunca nos va a abandonar. Amén. He is the resurrection of the dead. Él es la resurrección de los muertos. Gloria a Dios. That's why when we fall, we get up. Es por eso que cuando caemos nos vamos a levantar. Because we have Christ. Porque tenemos a And Cristo. He is faithful. Y Él es fiel. Though we slay us, yet we will trust in Him. Aunque nos mata, aún nos vamos a confiar. John 12, he said, En Juan 12, del 24 al 25, that He dice, is Jesus. es Jesús. Truly, truly, I say to you, En verdad les digo unless a grain of wheat falls into the earth and dies, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, it remains alone. se queda solo, But if it dies, pero si muere, it bears much fruit. da mucho fruto. The one who loves his life loses it, El que ama su vida la quiere, and the one who hates his life in this world will keep it to eternal life. y el que aborrece su vida en este mundo la conservará para la vida eterna. The cure for our sin is not the law, La cura para nuestro pecado no es la ley, but the gospel, sino el evangelio, where the law says do, donde la ley dice tienes que hacer, the gospel says done. el evangelio dice ya está hecho. Gloria a Dios. We focus on the done, Nosotros nos enfocamos en lo hecho, where the law is a command, donde la ley es un mandato, the gospel is a promise. el evangelio es una promesa. We focus on the promise Nos enfocamos en la promesa, because God never lies. porque Dios nunca miente. Where the law is directed at human effort, Donde la ley se enfoque en el esfuerzo humano, the gospel is God's word el evangelio es el esfuerzo de Dios, from beginning to end. de principio a fin. It was never my job Aleluya. to be sanctified. Nunca Never. fue mi trabajo santificarme, nunca. It's the job of the Holy Spirit working in Es me el trabajo del Espíritu Santo obrando en mí, that enables me que me to be empodera able to be sanctified. a ser santificado. Gloria a Dios. Some of it, it's a mystery. It's a mystery how we were born again, right? Mucho de eso es un misterio, es un misterio de cómo vamos a nacer de nuevo. I just found myself believing one day. You know, how did that happen? Solo un día me encuentro ya creyendo en el Señor. ¿Cómo sucedió? And as I walk and the Holy Spirit keeps teaching me new truths, Y como ando en la vida y el Espíritu Santo sigue enseñándome nuevas cosas, my behavior changes. va cambiando mi comportamiento. I find myself liking things that I didn't like before. Ya me encuentro con deseos para cosas que antes no me gustaban. Where the law is the diagnostic tool, the spiritual CT scan. I mean, it shows us our sin. La ley es la herramienta que averigua nuestro problema. Como era el doctor, hace muchos chequeos, escaneos. The gospel is the cure. El evangelio es la cura, It's the medicine that puts things right and restores health to the body. es la medicina que pone todo bien, que restaura la salud para el cuerpo. Grace,
la gracia, unmerited favor. favor no merecido, It is the power of God. es el poder de Those who Dios. believe. Los que creen. The power of sanctification and of our salvation and of our glorification El and of poder our de la resurrection. santificación, todo. Gloria a Dios. Imputation. La imputación. I've heard that word, but now I love the word. Yo había escuchado esa palabra, pero ahora amo esa palabra, la imputación. Gloria a Dios. When we impute qualities to something or someone else, Cuando imputamos, damos cualidades a otra cosa, we ascribe to them traits that they do not intrinsically possess. le asignamos rasgos que no poseen intrínsecamente, naturalmente no tienen lo que estamos dando. And we agree to treat them on the basis of those traits. Y de ahí los tratamos como si realmente tuvieran esos rasgos. When the missionaries first went to the Matsés, Cuando los misioneros por primera vez fueron donde la tribu Manses, they had to be assigned to a family tenían que asignarlos a una familia, because they think in families. porque ellos, la tribu, piensan en familias. So each one of them was assigned to be the daughter of some family. Entonces habían dos señoritas y cada una era la hija de alguna familia Manses. And they treated them as daughters of that family. Y las trataban como hijas de esas familias. They imputed that Y on them. imputaron esa identidad sobre ellas. And then when we went, Y cuando nosotros visitamos, Stephen was Harriet's son, Esteban era el hijo de una de las señoras and I was Harriet's daughter-in-law. y yo fui su La lingüista. De la lingüista. Luisa. Well, anyway, that's imputation. So, Jesus received my record of sins. Eso es la imputación, que Jesús tomó mis antecedentes penales del pecado, As though they were his, como si fueran suyos, and paid on the cross the punishment of death that I deserved. y en la cruz que pagó mi sentencia de muerte que yo merecía. And yet I'm still sinning, but he paid it. Todavía estoy pecando, pero ya fue pagado por él. But in the same way, Pero de la misma manera, Jesus' righteousness, la justicia de Jesús, his perfect record of good deeds, sus antecedentes perfectas de buenas obras, was imputed to me, fueron imputadas a mí, the sinner. la pecadora. I am now treated as if I myself were the one who did them. Ahora yo soy tratada como si yo mismo hubiera hecho esas buenas cosas. God gives me grace. Dios me da gracia. He gives grace, not to those who deserve it, Me da gracia no a los que lo merecen, but to those who need it. sino a los que la necesitan. The good news of the gospel is not dependent on doing, but believing. La buena noticia del Evangelio no se trata de hacer, sino de creer. It's received, not achieved. Es algo que recibimos, no algo que logramos. Jesus did all the work, Jesús hizo todo el trabajo and we receive the benefits of it as a gift. y nosotros recibimos los beneficios de ese trabajo como regalo. I still have 50 minutes, right? Romans 8. Romanos 8, de 10 Do al I have 17. 50 minutes? Is it? No. If Christ, Until 1 o'clock. it's not that much longer. All right, Romans 8, 10 through 17. Romanos 8, de 10 al 17. If Christ is in you, Si Cristo está en ustedes, though the body is dead because of sin, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, yet the spirit is alive because of righteousness. sin embargo el Espíritu está vivo a causa de la justicia. But if the spirit of him who raised Jesus from the dead dwells in you, Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, he who raised Christ Jesus from the dead el que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, will also
mortal bodies through his spirit who dwells in you. También dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en ustedes. So then, brothers and sisters, Así que, hermanos, we are under obligation, somos deudores, not to the flesh, no a la carne, to live according to the flesh. para vivir conforme a la carne. For if you are living according to the flesh, Porque si ustedes viven conforme a la carne, you are going to die. habrán de morir. But if by the Spirit Pero si por el espíritu you are putting to death the deeds of the body, hacen morir las obras de la carne, you will live. vivirán. For all who are being led by the Spirit of God, Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, these are sons and daughters of God. los tales son hijos de Dios. God has imputed to us to be children of Him. Pues ustedes no han recibido un espíritu de... ahora sí. For you have not a spirit of slavery leading to fear again, Por ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver de nuevo al temor, but you have received a spirit of adoption as sons and daughters, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, by which we cry out, por el cual clamamos, Abba, Father. Abba, Padre. The Spirit Himself testifies with our spirit El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu that we are children of God. de que somos hijos de Dios. And if children, heirs also, Y si hijos, también herederos. heirs of God and fellow heirs with Christ, Herederos de Dios y coherederos de Cristo, con Cristo. if indeed we suffer with Him, Si en verdad padecemos con Él, so that we may also be glorified with Him. a fin de que también seamos glorificados con Él. Though we must still wrestle with sin, Pero todavía luchamos con el pecado. our identity is with Christ. Nuestra identidad está con Cristo. God sees us as saints and treats us as His beloved children. Dios nos mira como santos y nos trata como sus hijos muy amados. This new identity is based not on our works, Esta nueva identidad no se basa en nuestras obras, but on Jesus' life, sino en la vida de Jesús, death, and resurrection, en su muerte y su resurrección, received by faith. recibido por fe. We belong to Him. Le pertenecemos, We were born of the Spirit, nacimos por el Espíritu. and now must learn to walk by the Y Spirit. ahora tenemos que aprender a caminar por medio del Espíritu. It's a learning process. Es un proceso de aprendizaje. A lot of times it's when we're in the pit that we learned it. Muchas veces cuando estamos en el hoyo profundo que aprendemos esto. Galatians 5:16-18. Gálatas 5, de 16 a 18. But I say, Digo pues, walk by the Spirit, anden por el Espíritu and you will not carry out the desire of the flesh. y no cumplirán el deseo de la carne. For the desire of the flesh is against the Spirit, Gálatas 5, 16 a 18. and the Spirit against the flesh. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. For these are in opposition to one another, Pues estos se oponen el uno al otro, in order to keep you from doing whatever you want. de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. But if you are led by the Spirit, Pero si son guiados por el Espíritu, you are not under the law. no están bajo la ley. Galatians 2:17 adds, Gálatas 2, 17 a 19 agrega, for through the law I died to the law. Por la ley, muero. To the law. Gálatas 2, 17 a 19. So that I might live for God. Por la ley, muero a la ley. Yeah, that's not how it says it. No. I'm just going to read the whole thing. Okay. Pero si buscan ser justificados en Cristo, también nosotros hemos sido hallados pecadores. ¿Es Cristo entonces ministro del pecado? De ningún modo. Porque si yo predico lo que construí, resulto ser transgresor. Pero mediante la ley, yo moría a la ley, a fin de vivir para Dios. So you read the whole thing? Okay.
Yeah, this is important to see that the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God. La vida que ahora vivo en la carne, vivo por medio de fe en el Hijo de Dios. And he loved me Me amaba, and gave himself up for me. se entregó su vida por mí. And verses of the ways, if we could be righteous through our works, then Christ died needlessly. Si nosotros pudiéramos ser justos por nuestras obras, entonces ¿por qué murió Jesús? But we need him even now, right? Lo necesitamos aún ahora. We don't need him just for our salvation. No lo necesitamos solamente para la salvación. We're totally dependent on him. Estamos totalmente dependientes de Él. We'll always be dependent on him. Siempre estaremos dependientes. Because in him is life. Siempre vamos a tener que depender de Él porque en Él hay vida. We were created by him to be with him. Él nos creó para estar con Él, Dependent upon him. para depender de Él. That's where we flourish. Es ahí donde florecemos. That's what completes us. Es lo que nos completa. Galatians 5:1. It was for freedom that Christ set us free. Gálatas 5:1. Para la libertad fue que Cristo nos hizo libres. Therefore, keep standing firm. Por tanto, permanecen firmes. Firm in believing the gospel. Firmes en creer el Evangelio. And do not be subject again to a yoke of slavery, Y no se someten otra vez al yugo de esclavitud. which includes trying to earn favor with God. Eso through your works. incluye intentar ganar favor con Dios por medio de tus obras. Or Romans 6. Romanos 6, 13 al 14. And do not go on presenting the parts of your body to sin as instruments of unrighteousness, Ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, but present yourselves to God as those who are alive from the dead, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos, and your body parts as instruments of righteousness for God. y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. For sin shall not be master over you, Porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, for you are not under the law, but under grace. pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. So how do we wrestle with sin? Entonces, ¿cómo es que luchamos con el pecado? Obviously not by self-effort, Obviamente no por el autoesfuerzo, but by faith in the gospel. sino por la fe en el Evangelio. As we keep our focus on the promises of God Cuando seguimos enfocados en la promesa de Dios and the finished work of Christ, y la obra ya completa de Cristo, our old Adam is subdued el Adán antiguo ya no tiene poder. by being resisted and ignored. Eso sucede cuando lo resistimos, cuando lo ignoramos. This is called mortification, Eso se llama la mortificación, which kills sin from being master over us. o sea, matar al pecado para que no sea nuestro amo. As with sanctification, Como con la santificación, it is the Holy Spirit working in us to produce good works. es el Espíritu Santo obrando en nosotros para producir buenas obras. Though we will not be free of sin in this life, Aunque no vamos a ser libres del pecado en esta vida, we can be victorious over certain sins. podemos tener victoria sobre algunos pecados. There's sins that I wrestle with, but I don't anymore. Hay pecados que antes yo luchaba con ellos y ahora no. Praise the Lord. Gracias a Dios. But Aleluya. I have nothing to boast about. Pero no puedo jactarme. Well, actually I do. I can boast in the Lord. Bueno, sí puedo jactarme. He's the one that set us free. Porque era Él quien los liberó. Romans 5:20-21. Romanos 5, versículos 20 y 21. The law came in so that the offense would increase. La ley se introdujo para que abundara la transgresión. But where sin increased, Pero donde el pecado abundó, grace abounded all the more. sobreabundó la gracia. So that as sin reigned in death, Para que así como el pecado reinó en la muerte, so also grace will reign through
righteousness, Así también la gracia reine por medio de la justicia to eternal life through Jesus Christ our Lord. para vida eterna mediante Jesús nuestro Señor. To measure the growth of our true sanctification, Entonces, para medir el crecimiento de nuestra santificación, by looking at our good deeds as unreliable, si medimos eso al ver nuestras buenas obras, eso no es confiable. thank you. I'm gonna listen. All right, where am I now? Measuring your growth. Oh, yes, it's very important. And it can develop into self-righteousness and false pride. Entonces, si medimos la santificación al ver nuestras obras, eso puede desarrollarse hacia algo de orgullo para nosotros. All you have to do is study the lessons that are told to us in 1 Corinthians 13. ¿No? Si estudiamos lo que vemos en 1 Corintios 13, vemos eso. That you cannot judge a person's position in Christ solely by their good deeds. No se puede saber cómo es la posición que alguien tiene en Cristo solo al ver sus buenas obras, Because we don't know their motives. porque no sabemos sus motivos. And it says in 1 Corinthians 6:11, for such were some of you, some of the sinners. 1 Corintios 6, versículo 11, hablando con la iglesia, dice, y esto eran algunos de ustedes, hablando sobre sus pecados. Such were some of you, but you were washed, Ustedes eran así, pero fueron lavados, but you were sanctified, fueron santificados, but you were justified fueron justificados. in the name of the Lord Jesus Christ 6:11, en el nombre del Señor Jesús and in the Spirit of our God. y en el Espíritu de nuestro Dios. Meditating on the Word of God is our spiritual food, Meditar en la palabra de Dios es como comida espiritual. strengthening our faith in Jesus Christ, Fortalece nuestra fe en el Señor Jesucristo. which often, in the past I used to call the work of God as a belief, but even that is a gift of God, even though we do work, it's a gift. Creer es una obra de Dios. Si nos esforzamos, pero igual es obra de Dios en nosotros. We're almost done here. Romans 12, 1 through 3. Romanos 12, del 1 al 3. Therefore, I urge you, brothers and sisters, Por tanto, hermanos, les ruego, by the mercies of God, por las misericordias de Dios, to present your bodies as a living and holy sacrifice, que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, acceptable to God, aceptable a Dios, which is your spiritual service of worship. que es el culto racional de ustedes. And do not be conformed to this world, Y no se adapten a ese mundo, but be transformed by the renewing of your mind, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, so that you may prove what the will of God is, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, that which is good and acceptable and perfect. lo que es bueno y aceptable y perfecto. For the grace given to me, Digo, but through the grace given to me, I say to everyone among you, Digo pues a cada uno de ustedes, por la gracia que me fue dada, not to think more highly of himself than he ought to think, que no piense más alto de sí de lo que debe pensar, but to think so as to have sound judgment, sino que piense con buen juicio, as God has allotted to each member the measure of faith. según la medida de fe que Dios distribuyó a cada uno. We do not sanctify ourselves, No nos santificamos, but we ourselves are sanctified. aunque ya estamos And such transformation inevitably involves our affections, y esa transformación inevitablemente implica nuestros afectos, our wills, nuestras voluntades and our emotions. y emociones. Any response on our part, however, is due to the grace of God. Cualquier respuesta de nuestra parte es por la gracia de Dios. We need to not focus, self-focus deeply on ourselves, No necesitamos enfocarnos en nosotros mismos, because deep in ourselves, there's still a
on sin. Porque en nosotros mismos todavía hemos pecado y engaño. We are going to prosper as we focus outside of ourselves on what Christ has done. Pero vamos a prosperar cuando nos enfocamos en algo fuera de nosotros mismos, en lo que Cristo ha hecho. Lastly, De último, because God loves us unconditionally, porque Dios nos ama sin condiciones. we have greater freedom to keep persevering despite our failures. Tenemos más libertad para perseverar a pesar de nuestros fracasos. We don't have to be discouraged. No tenemos que estar desanimados, God is on our side. porque Dios está a nuestro lado. He'll never leave us or forsake us. Nunca nos va a abandonar. His mercies are new every morning. Sus misericordias son buenas cada mañana. We will be glorified in the future. Seremos glorificados en el futuro. God has promised us that. Dios nos ha hecho esta promesa And He cannot lie. y Él no puede mentir. That's something to focus on. Hay que enfocarnos en eso. And lastly, Romans 8, 1-4. Y para terminar, Romanos 8, del 1 a 4. Therefore, there is now no condemnation at all for those who are in Christ Jesus. Ya no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus has set you free. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha liberado. From the law of sin and death. Te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. For what the law could not do, Pues lo que la ley no pudo hacer, weak as it was through the flesh, ya que era débil por causa de la carne, God did, Dios lo hizo, sending His own Son in the likeness of sinful flesh, enviando a su propio Hijo semejanza de carne de pecado, and as an offering for sin. y como ofrenda pura de pecado. He condemned sin in the flesh, Condenó al pecado en la carne, so that the requirement of the law might be fulfilled in us, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, who do not walk according to the flesh, que no andamos conforme a la carne, but according to the Spirit. sino conforme al Espíritu. Amen. Amén.